Nuevamente muy buenos días, como les estaba diciendo, pues que qué bueno poder volver a retomar este espacio, volver a darle como eh, un cierre pues a lo que iniciamos el año pasado. La idea es poder terminar digamos, las ponencias que quedaron pendientes. Entonces, bueno, Nati, te doy la palabra para que presentes a Estela, que además es del Foro de Panamá. Entonces, súper. Chévere. Bueno, buenos días. Muy contentos de estar aquí. Estamos como en la recta final del seminario. Hoy iniciamos lo que serían como los 4 últimos espacios que vamos a tener con Estela Casanova. Estela Casanova es analista practicante y miembro de escuela de los foros. Es además miembro fundadora del Foro de Panamá y miembro del Foro de Venezuela. Está con nosotros, creo que tiene una experiencia muy importante eh, para transmitirnos en relación al trabajo con niños, tanto institucional como en la práctica clínica. Y bueno, estará trabajando hoy con nosotros sobre la pregunta de qué acto analítico para las infancias, si hay o no una diferencia en relación al acto analítico con adultos e infancia, más allá de los juguetes o los pequeños objetos, ¿no? Entonces, bueno, Estela, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte acá y te damos la palabra. Bueno, después que me relajé con el tema de la tecnología, este, bueno, agradezco muchísimo el espacio, la invitación y sobre todo a todos los que se pudieron conectar hoy haciendo un paréntesis de su sábado, ¿no? Porque sé que hay otras actividades, al menos en nuestros espacios psicoanalíticos, que son de importancia, así que agradezco la presencia. Para dar inicio al trabajo que les comparto hoy, me pareció, al menos para mí, fue importante tomar un tema que ya ha sido discutido con anterioridad en este espacio, ¿no? Y que tiene que ver con el lugar que para el psicoanálisis tiene el niño y la niña. Para desde allí abordar el tema que nos reúne hoy, como bien lo señaló Natalie, el acto psicoanalítico con las infancias. Entonces comienzo. Freud nos demostró que el niño tiene palabra, que tiene una sexualidad, que tiene inconsciente, que establece sus relaciones a partir del deseo y no de la necesidad. Por eso lo escuchó, así como a sus juegos y sus sueños, sin dudar en la posibilidad de aplicar su método en la infancia, como lo demostró en su historial del caso Juanito. Como tampoco dudaron los y las psicoanalistas que después de Freud mantuvieron un trabajo con las infancias, como es el caso de Maud Manony, que como saben fuera una de las precursoras del trabajo con niños, sosteniendo su lugar como sujeto a partir de la enseñanza de Freud y Lacan. Y como nos los deja ver en el prefacio de su libro, El niño, su enfermedad y los otros, cuando nos dice, el psicoanálisis de niños es psicoanálisis. La adaptación de la técnica a la situación particular que representa para el analista el aproximarse a un niño no altera el campo sobre el cual opera el análisis. Ese campo es el del lenguaje. Para el psicoanálisis, el niño y la niña es un sujeto, en tanto que lo que prevalece es el lenguaje y cómo éste afecta al sujeto. De allí que entre el niño y el adulto, en este sentido, no existan diferencias. Ambos son sujetos para el análisis. Y esto no significa que en el trabajo con niños se presenten interrogantes sobre las particularidades a considerar, como lo señala Manony, ya que el niño está en proceso de ser afectado por el lenguaje y en tanto logre ponerse en relación a este, es decir, hacerse representar por él y engancharse en el dispositivo analítico, el niño es un sujeto de análisis, vía por la cual puede hacer algo ante ese otro primordial del significante. Ese otro que opera desde su deseo como pasador necesario para que el niño no quede en la indeterminación pulsional, como en la posición de objeto de la madre, como lo señala Lacan en sus notas sobre el niño. Es decir, sin una significación fálica que le permita establecer una relación con el cuerpo y la sexualidad
para llegar a la pregunta ¿quién soy? Entonces, se trate de un niño o de un adulto, lo que importa para llevar adelante un análisis es hacer surgir los efectos del lenguaje sobre el sujeto en la asociación libre, cuando se está bajo transferencia, lo que conlleva a que parezca la cadena significante por medio de la cual el sujeto se hace representar. Y nos referimos aquí al inconsciente mensaje, estructurado como un lenguaje, pero también que broten los efectos reales del lenguaje sobre el sujeto, el inconsciente real, noción que Lacan introduce en el último periodo de su enseñanza, como un inconsciente hecho de la lengua, que introduce afectos en el viviente y que provienen de esas experiencias de sonidos, de las melodías de esa lengua del otro materno, de la cual Lacan en sus conferencias en Yale precisa, y lo cito: desde el origen hay una relación con la lengua que merece ser llamada a justo juicio materna, porque para la madre, porque es por la madre que el niño, si puedo decirlo así, la recibe. Él no aprende, él no la aprende. Entonces, la lengua no se aprende, se impone al sujeto y constituye la marca del modo en que fue hablado por el otro y que difiere del lenguaje porque no puede enunciarse, no hace cadena. Son esos significantes aislados, pero que escriben modalidades de goce en el cuerpo, aportando la singularidad al parlet, sujeto de la experiencia del significante, que lo determina de modo insuficiente y del goce en el cuerpo. De allí que un análisis de lo que se trata es de desentrañar al parlet. Para el psicoanálisis, como hemos dicho, el niño es un ser de la palabra, un parlante ser, determinado por el lenguaje, por lo simbólico y sus efectos sobre lo real en el cuerpo. Por esta razón, como lo señaló Francois Josselin en su ponencia Particularidades de la demanda en el psicoanálisis con niños, es que no exista una especificidad del psicoanálisis con niños, aunque la demanda la hagan los padres, pues lo que interesa es su palabra, sus enunciados, sus tropiezos, sus sueños, sus lapsos, sus juegos y sus fantasías. Lo que le interesa al psicoanálisis es el sujeto que habita ese cuerpo, ese niño como parletre que se hace un cuerpo que goza. Pero cuando hablamos del sujeto parletre que se encuentra en un momento inaugural con los efectos del lenguaje, para advenir este sujeto, una estrategia posible es la introducción de la actividad lúdica, porque allí se anudan tempranamente el cuerpo y el inconsciente. La actividad lúdica es una emergencia del lenguaje, es el medio para que aparezca el decir del niño y le sea posible ejercer la asociación libre, y con ello el acceso a lo inconsciente, ya que para el niño y la niña, cualquiera sea la razón, su posibilidad de someterse a la asociación libre está trabada. La indagación directa de lo que le acontece no lo hace de manera directa, bien sea porque le falta la palabra o porque justamente hay que ayudarle a que conecte los mitos, las fantasías, con que ha ido construyendo su mundo al registro de lo simbólico. Por ello, para los analistas que trabajamos con niños desde la enseñanza de Lacan, la escena que un niño y una niña despliegan ante nuestra mirada no es considerada como una imagen, sino que remite al inconsciente, al saber del inconsciente, eso del inscrito por el discurso del otro y el deseo del otro, es decir, el modo en que el niño es interpretado a partir del deseo de los padres y la posición que él asume ante dicho deseo. Por tal motivo, cuando esto no sucede, es decir, cuando el niño no juega, nos alerta, ya que el juego cumple un papel fundamental en la subjetivación del niño. Al respecto del lugar que ocupa la actividad lúdica en el trabajo con niños, María Antonieta Izaguirre, en su texto Psicoanálisis con niños y niñas, señala que cuando juegan ponen ante nosotros las claves a descifrar de ese saber inconsciente, pero también ponen en evidencia
su relación con su objeto pulsional. Esos objetos oral, anal, mirada y voz, con los cuales el niño se vinculó y construyó su decir de la demanda al otro. Con el juego, el niño, en lugar de relatar la escena de lo ocurrido, inventa una escena en la cual tramitará lo ocurrido. Y esa escena será inventada con los elementos que tenga a su disposición. Así, en el juego, el niño creará sus propias significaciones e interpretaciones con las cuales apunta a dar sentido a aquello de lo real que se presentó como traumático. Dicho de otra forma, el encuentro con el deseo del otro, que hace que el sujeto surja en falta, porque producto de la falla estructural del lenguaje, ese otro primordial encarnado en la madre o quien cumple su función no podrá responder nunca de manera positiva a la demanda que le dirige el niño, porque no existe un significante que pueda, como dice Soler en su texto, Lo que queda en la infancia, cumplir a cabalidad con la demanda del niño, con su aspiración a saber qué es él para el otro. Entonces, este pedido, que nunca podrá ser colmado, opera como una marca, como pérdida, dejando un vacío donde se alojarán esos objetos pulsionales, representados en el objeto A. Esa invención que propone Lacan para dar cuenta cómo cada sujeto se sirve de uno de ellos para intentar suplir su falta y la del otro. Y en el análisis esto lo podemos ver por la repetición, por la búsqueda infinita e incesante de realizarse en la completud con el otro. Es en esta falla significante la que promueve la pregunta del sujeto por su ser, ¿quién soy? Lo que alienta a buscar la respuesta sobre el lugar que se tiene en el otro, momento en que el niño construirá sus fantasías, sus mitos, con los cuales intentará responder al lugar que tiene en el deseo de sus padres, para construir su novela familiar, sus teorías sexuales. Pero la infancia será también el tiempo de las identificaciones, para poder encontrar su cadena, su lugar en la cadena de la genealogía y su lugar en el mundo, así como su respuesta ante la sexualidad de ser niño o niña. Ahora voy a hablar sobre el acto analítico en la infancia. Para el psicoanálisis, el trabajo con niños no se orienta en la contemplación de la belleza de un dibujo o de espantarnos ante el horror de una escena que el niño construye ante nosotros. Pues como hemos visto, no es la imagen lo que nos interesa, sino el saber del inconsciente, eso inscrito por el deseo del otro, que siendo necesario como condición de existencia, al mismo tiempo somete al niño a ser objeto del otro, a estar a su merced, a su capricho, con sus excesos o con sus indiferencias, de donde el niño no puede fácilmente desgancharse. Entonces, de lo que se trata es de escuchar y de convertir esas imágenes en palabras, en significantes a descifrar, donde la clave, como nos decía Freud, está en el poder del paciente y no del analista. El trabajo con niños es una experiencia de palabra y se trata de prestarse al modo de su decir, donde el analista con su escucha trata de leer para interrogar sobre la finalidad de esos significantes que venidos del otro han marcado al sujeto y devolvérselos a través de la interpretación, que no es una explicación, no es solo un agregado de sentido al sujeto, es un acto que por la vía del silencio, del equívoco, de la repetición de ese significante enigmático que proferido por el sujeto desde su saber inconsciente, le son devueltos para que encuentre algo de su verdad. Y que en el caso de los niños, esta interpretación obliga a la creación, a la invención del analista, como señala Izaguirre en su texto. Entonces, la interpretación no es una acción, sino un acto, un discurso sin palabras, como lo propone Lacan en su seminario 15, frase que entiendo que el analista opera con su acto desde un vacío de saber, no
a través de un saber universal o referencial que indique qué y cómo hacer en todos los casos, ya que para un psicoanalista que se orienta por la enseñanza de Lacan, su acto es frente a un sujeto, frente a un hablante ser y no frente a un niño, donde el tiempo lógico y no cronológico será lo que determine qué corresponde en cada caso, ya que la oferta del analista es brindar su presencia para alojar lo que es para cada sujeto lo más singular que tiene, es decir, su síntoma y su modo de goce. El analista alojará la palabra del sujeto y desde allí operará con su acto, sostenido en un vacío de saber, que invite a cada sujeto, más allá de la edad que tenga, a reconstruir las coordenadas de su historia y de ahí extraer las marcas con las que armó una respuesta de goce ante lo real de la no relación sexual. El analista en su acto está obligado entonces a guardar distancia, a no ocupar el lugar del adivinador, para dar paso al decir del niño en la asociación libre, una vez que advierta que el analista puede guardar sus secretos, que está con un adulto que no regaña, que no amenaza, que no juzga, que no se encuentra frente a un ojo escudriñador ni omnipotente. De esta manera, el niño podrá entrar en el dispositivo de la transferencia, que como saben es la relación que describió Freud para dar cuenta de los fenómenos que se producen en el encuentro entre un analista y un sujeto, el cual es necesario que se instale para que se produzca su decir, pero también para que aparezca la suposición de saber que nos propone Lacan, de que hay un otro allí que puede tener las respuestas de lo que le acontece, pero que en la cura con niños, al igual que en los adultos, se trata del develamiento de un saber que ya estaba, pues el saber que se otorga al analista es el no sabido que está del lado del analizado. La posición que asume el analista en el dispositivo en relación a la interpretación y la transferencia puede posibilitar o no el deseo de saber por parte del niño a través del despliegue de sus modos de decir, donde está justamente su lazo con su padecimiento, el cual gravita por la pregunta, por el deseo del otro y por la diferencia de los sexos, lo que representa un pasaje por la experiencia de una falta que viene a limitar su omnipotencia como niño. Y allí que entre los fines del trabajo con niños, como expresa Martín Menés en su artículo La infancia del inconsciente, será apuntar a reducir en el niño la posición de objeto con la cual tapa su falta y la del otro, ayudándolo a construir una versión más allá de ser objeto A de la madre. Habilitar la aparición de la pregunta por el deseo, a modo que el niño pueda poner en juego su singularidad y su responsabilidad ante este deseo. También posibilitará el abrochamiento de la metáfora paterna, como ley que limita el goce, donde la eficacia de esta función, como nos dice Menés, llamada paterna, es por el hecho que aporta una nominación fundadora, tú eres, que puede venir de otro lugar que no sea del papá, ya que producto de los progresos teóricos que introduce Lacan en la década de los 70, la función paterna ya no será una metáfora, sino un acto de nominación que puede ser ejercido por cualquiera, quedando así la filiación totalmente separada de la procreación. Pero para que se abra la posibilidad que el niño transite por el camino que nos orienta Menés, es necesario iniciar el trabajo interrogando cuál es su demanda, a través de la cual podemos tener noticias de su deseo. Pues a pesar de que todo psicoanálisis con niños se inicia con el pedido de los padres, pues son ellos quienes lo llevan a la consulta y también demandan, es importante mantener diferenciadas estas demandas. Es fundamental en la experiencia analítica para dar cabida al niño como sujeto y ser coherentes con lo que nos enseña el psicoanálisis. Entonces, sabiendo de antemano que en el trabajo con niños el discurso del otro se manifiesta antes que el del propio niño,
Es fundamental saber diferenciar lo que dicen de él, de cómo es para sus padres, para sus maestros, aunque la demanda al analista lo hagan los padres. Entonces, lo que importa es lo que el sujeto pueda enunciar y el que el analista pueda mantener la pregunta, ¿quién es ese niño que llega a nuestro consultorio? Es sostener la ética del psicoanálisis a través del deseo de no ceder a la sugestión o al furor curante que equivale a la adaptación. Un analista no quiere algo para el niño. Su deseo se orienta no por una norma o una moral, sino en el deseo de sostener su acto, lo que implica conducir la cura lo más lejos posible, en función del consentimiento del sujeto, uno a uno, caso por caso, más allá de los años de vida que se tenga. Bueno, esto era lo que quería compartirles. Estela, muchas gracias. La verdad, muy importante lo que nos traes hoy. Abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Yo tengo los míos, pero vamos a ver si alguien se anima a empezar. Pueden levantar la mano para poderlos ver o nos avisan. Mientras surge una pregunta, una de las cosas que quisiera resaltar, Estela, es que creo que es súper importante el trabajo que nos traes hoy y que queda fuera cualquier tipo de como transmisión que pueda asociarse a una técnica, ¿no? Es decir, no se habló de juguetes, no se habló de qué hacer, o no, o sea, como de ese encuentro, darle como una especie de forma o imagen a lo que es el encuentro con los niños, sino desde lo que yo pude escucharte, rescatar qué es para el psicoanálisis lacaniano un sujeto, cómo interpretar la edad, o qué lugar tiene la edad para el psicoanálisis lacaniano, donde la pregunta ya no es por lo cronológico, sino por los tiempos lógicos de ese sujeto, para lo cual hay que escucharlo, y luego la pregunta por el acto, lo cual esto que tú nos traes sobre la concepción de interpretación de acto y de modo de decir, me parece una de las cosas más importantes que nos trajiste hoy, ¿no? No sé si quieres ampliar alguna palabra, creo que habían cosas muy importantes en ese sentido. Sí, a mí me parece que la propuesta del tema fue importante, ¿no? Porque creo que justamente el poder transmitir esa no diferencia, creo que es lo que hace diferente el psicoanálisis y lo que hemos tratado y lo que hemos escuchado a lo largo de todos los trabajos que se han presentado en este espacio, ¿no? Como para el psicoanálisis lo que importa es un sujeto, y un sujeto afectado por el lenguaje, y que en el caso, llámese de un niño o un adulto, lo que vamos es a escuchar cómo ese lenguaje lo afectó. A mí me parece muy lindo cuando María Antonieta introduce el punto que en el caso de la interpretación con niños hay un asunto de la creación. Y eso no significa, y ahí tomamos a Manoni nuevamente, no se trata de un cambio en cuanto al modo de operar, sino la invención en tanto a lo que se puede hacer para ayudar al niño a que conecte los significantes, a que produzca su decir, y ahí se introducen estos objetos, la dramatización, para que eso pueda acontecer. Mientras que escribía el trabajo me venía, justamente pensando en eso, me venían
recuerdos de situaciones con niños, de cómo justamente, ¿no? Ese, eh, el brindarle el espacio, porque al final es un espacio de una escucha, pero también es un espacio donde él con lo que elige, y en eso en lo que elige ya está el sujeto. Cuando uno dice su modo de decir, bueno, su modo de decir puede estar a través del dibujo, puede estar a través de, de contar un cuento, eh, de hacer una dramatización. Y el poder ver esa elección ya nos hace ver que estamos frente a un sujeto y que definitivamente hay en el juego o en ese despliegue una emergencia, ¿no? Una emergencia del decir, del lenguaje. Y que si uno tiene la paciencia, porque creo que la paciencia nos acompaña, o en el La acto, capacidad de espera, diría yo, de sí, esperar a que eso se que eso articule. se, que eso se despliegue. Y porque hemos sido Entonces, pacientes, además. exactamente. Entonces, creo que eso es muy importante porque el acto se juega justamente a partir de la propia experiencia del analista en su recorrido. Y creo que eso es lo que cuenta como acto, como experiencia, ¿no? Hay algo allí que se juega donde el analista no está como sujeto, sino como objeto, justamente, y por eso me pareció importante esa frase o eso que aporta Lacan en cuanto a un acto, un discurso sin palabras, que no implica no decir, todo lo contrario, ni no hacer, sino más bien es esperar y ver los efectos del decir. Y Claro, que, pero que como tú bien lo marcaste, no es por el lado, quizá que es lo que de repente, no sé si decir, se ha popularizado de la interpretación por la vía del sentido o por la vía de lo adaptativo en relación a lo que uno espera o lo que se espera cronológicamente en cada etapa para el niño o lo moralizante eh, según cada momento o lugar, ¿no? Sino ujú, que va por otro lado y ujú. que tiene Y, que ver con el efecto del lenguaje en el cuerpo. ujú. Y que no implica que esa interpretación en algún momento no tenga efecto de sentido, porque justamente creo que allí es donde se da la posibilidad como inicio de la transferencia con el sujeto supuesto saber, porque hay un efecto de sentido que hace que el sujeto conozca al analista en esa posición. Lo importante es no creérselo, ¿no? Pero que no significa que no aparezca el sentido, porque justamente está ligado al inconsciente lenguaje, al inconsciente estructurado como un lenguaje, que también tiene que aparecer. Pueden comentar, participar. Es que a mí se me ocurría, yo no sé si de pronto haya preguntas por ahí, no veo aquí manitos levantadas, pero a propósito de lo que se está conversando, y Estela, cuando dices el asunto creativo, más allá, pues asociado a la interpretación, yo me puse a pensar un poco, porque pues yo creo que el juego, el dibujo, la canción, el cuento, ¿cierto? Cualquier forma eh, no es necesaria del todo, ¿cierto? Pues ¿qué pasa si no la hay? Y ahí donde podría pensarse es qué es lo, lo necesario allí. Es un sujeto Ujú, dispuesto a hablar y un analista dispuesto a escuchar, ujú, más allá de ujú, cualquier cosa, porque hay niños que prefieren simplemente hablar. ujú, Y ujú, pero hay analistas que a veces, yo siento que opera como un prejuicio, el que tiene que haber juego, el que tiene que haber dibujo, y yo ujú, creo que de eso no es lo que se trata. ujú, Pues ujú. no sé, eh, es como lo vean ustedes, ¿cierto? Que bueno, ya hay una manito levantada ahí.
Sí, creo que el punto es verlo como un medio, y cuando me refería a la espera es que justamente en esa espera tiene que aparecer el modo del decir. Y el modo del decir puede ser, como tú dices, Felipe, la palabra. O sea, no es de entrada, ¿no? No es de entrada el juego, el juguete, los colores. Eh, Cuando hablamos de la paciencia o del tiempo de espera, es justamente que aparezca el sujeto con su deseo, ¿no? Con su deseo de poner algo allí de él. Héctor. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la forma tan clara de explicar este tema y también estos últimos aportes como tan interesantes. Hay algo que yo quería como pedirle el favor de si nos lo podía ampliar, y es esa pregunta quizás que no tenga respuesta del niño de que soy para el otro, y eso como en algunos casos que puede generar en los padres, como ese asunto de que usted estaba ahorita señalando, que me parece bastante puntual. No sé si queremos otra pregunta o respondo. Como tú quieras, yo creería que funciona. Ok. Muchas Disculpen, gracias. disculpen, tengo una pregunta. Ah, María Elena, dale. Sí. Uno, tal vez como la manera, podría ser la manera como cada niño responde, es la manera como ha sido tal vez afectado su cuerpo. Sí, no todos responden con el drama, no todos responden con la palabra o con un juego determinado, con el dibujo. Eso tal vez podría estar en relación con esa singularidad del niño, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece? Lo que el inconsciente de ese niño procura al analista para que observe, ¿sí? Y también él se pregunta con la impaciencia de los padres, porque cuando van los padres, lo que quieren es, bueno, ¿y qué? Sí, ¿cuáles van a ser los resultados? No lo veo adelantando. Entonces, me pregunto sobre ese trabajo que hay que hacer con los padres para que entiendan la manera como opera el psicoanálisis, no sé, porque está la impaciencia del padre. Y también es la pregunta si en un analista también puede haber impaciencia frente al no avance de un niño. Se estaba hablando de una espera para que haya un efecto, sí, de la interpretación. Gracias, María Elena. Bueno, esa es una pregunta interesante. Estela, yo creo que puedes responder estas dos y damos pie a las siguientes. Sí, me parece una pregunta importante la de Héctor, ¿no? Porque remite justamente al surgimiento del sujeto. Es a lo que remite la pregunta de Héctor, ¿no? Porque tal vez para el psicoanálisis, cuando hablamos de esa pregunta que surge, no tiene que ver con un acto decidido de los padres de responder o no. Tiene que ver con que a la llegada al mundo de ese organismo hay alguien que lo recibe con su deseo o no. Y en ese encuentro con ese otro, donde el niño, digamos que surge a partir de él, de la impronta del lenguaje, de lo que es bañado por el discurso de la madre o quien cumpla su función. Pero era como comentaba, ¿no? Y es un poco lo que la genialidad de Lacan de hacernos ver cómo el lenguaje que hace efecto en el sujeto, vía los cuidadores, la madre,
el lenguaje nunca podrá dar cuenta, ni para el otro, ni para el propio niño, de lo que se quiere. O sea, porque el lenguaje hace que el sujeto, su entrada en el sujeto, produce esa falta de esos significantes que no pueden completar. Y justamente, gracias que eso ocurre, digámoslo así, que es el trauma benéfico, como dice Colette Soler, es que puede aparecer esa pregunta. Y es un poco, en el caso de niños y en adultos, la pregunta que se va a resolver en un análisis, que es el otro para mí. Pero no se trata de que la mamá no dio el tete, no. Es que hay algo que tiene que ver con esas constantes ausencias y presencias que Freud describe muy bien con la observación de su nieto en el juego del Fordat, donde él capta que hay un momento que el niño, ante estas ausencias y ante esta presencia, él logra posicionarse en algún momento y construye una ficción para poder suplir esa no presencia, que se convierte en falta, tanto en él, porque no completa a la madre, pero la madre tampoco lo completa a él, porque no está siempre para responderle de la manera como él quiere. No sé, Héctor, si logro responderlo tu pregunta, ¿no? Muchísimas gracias. Y con respecto a la pregunta de María, que me parece muy importante en relación con la clínica, uno me parece muy importante lo que precisas con respecto a la elección y a la singularidad, con lo que se elige como un modo de decir. Por eso lo que dice Felipe, no se trata de un juguete particular, no, es que ahí lo que va a aparecer es la singularidad del niño. Y ya veremos cómo aparece, igual que cuando se está en un trabajo con un adulto, ¿no? Y en relación con los padres, yo creo que es un tema como para un espacio completo, ¿no? ¿En qué sentido? En que ellos son los que llevan al niño, ellos son los que demandan. Y creo que no se pueden dejar fuera. No se pueden dejar fuera, pero eso no significa que no se diferencie, por eso me parece que es el punto fundamental en el trabajo con niños, que a diferencia de un adulto que no es llevado, por lo general, que va de manera, ¿verdad? Va solo. En el caso del niño, él es llevado. Y por eso es que se pregunta, bueno, ¿cómo se sostiene el acto de un niño? Ahora, el hecho de que lo lleven los padres no significa que el acto no se pueda dar. Y lo que hay es, y ese es yo diría que el arte, si lo puedo llamar de alguna manera, del analista, cómo primero diferenciar la demanda del padre de la demanda de los niños y cómo maneja esa separación para que esas angustias que traen los padres de alguna manera no interfieran y obturen el trabajo conmigo. No siempre se logra, pero se intenta. Porque al final sostener el acto, bueno, puede implicar en este trabajo, yo no diría sostener, pero sí apaciguar escuchando, refiriendo al padre, dándole en algún momento algún espacio, y eso no significa que se convierta en un analizante nuestro. Pero sí creo que hay que escucharlos para un poco, tal vez orientarlos y dar cabida a esta inquietud. Con respecto a la impaciencia del analista, yo no digo que no pueda aparecer, pero me parece que justamente el atravesamiento de la propia experiencia
permite, como decía Felipe, ¿no? Por algo fuimos pacientes. Y creo que justamente en la impaciencia es un punto que me parece fundamental. Es donde se puede, lo pudiese decir así, obturar algo de la ética en el trabajo con niños. Podemos apresurarnos, podemos responder a quien no tenemos que responder, podemos no diferenciar lo que tenemos que diferenciar, porque la pregunta sería la impaciencia en cuanto a qué, ¿verdad? En cuanto a curar, en cuanto a qué. Por eso le tocará a cada analista en su propio trabajo y experiencia con niños preguntarse qué lo impacienta. Bueno, eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Ay, qué bacano, pues tan chévere que se esté poniendo esto en la mesa, sobre todo. Hay dos cosas, pues yo no sé ustedes cómo lo vean, qué bueno como poderlo discutir un poco más. Se la traías algo muy bello, que me pareció muy bello al inicio de la presentación que hacías y que lo reforzabas un poco al final sobre, es que el deseo, pues no decirlo el deseo del analista, pero allí el analista no está convocado a, pues, a cumplir esa demanda, digamos, que el niño se normalice, ¿sí? Mm. Que es la demanda. En muchas ocasiones, eso no se puede generalizar, de los padres. Ujú, ujú. Y a veces, cuando surge la demanda del niño y de cualquier sujeto, pues es una demanda en contravía de esa normalización, precisamente. Entonces, ahí yo pienso que se puede como contraponer un poco, por un lado. Y, y lo otro sobre la impaciencia, me gusta mucho que lo pongas así, pues que hay que revisarlo y también pues existe el control, no olvidar que es que el control no solamente es para adultos, también algunas personas, pues algunos analistas lo piensan así, eh, el control pues es porque se escucha a un sujeto. Entonces Ujú. también eso es muy importante ahí como que se ponga. Era eso. No sé cómo lo vean los demás, qué bueno pues como conversar. Yo los escuchaba y pensaba, ¿no? Como, no sé si este paralelismo es válido, pero creo que cuando como adulto uno inicia un recorrido, primero uno no sabe muy bien en qué se está metiendo, ¿no? De qué se trata eso, y uno llega con una demanda, ¿no? Una demanda inicial que permite comenzar con estas entrevistas y hay un malestar, por supuesto, por eso es que uno va, ¿no? Ahora, esa no es el asunto de la demanda que uno luego articula para realmente iniciar un análisis, ¿no? Entonces, también con adultos hay que, yo creo que trabajar la demanda, es decir, escucharla, articularla, diferenciarla y no responderle, es tan válido en niños como en adultos, en niños, adolescentes, en adultos, solo que la diferencia es la presencia de los padres. Hay un tercero, vamos a decirlo así, pero que no está afuera, sino que es un agente, una, otros sujetos que tienen mucha injerencia en la vida del niño. Y, y pensaba, bueno, porque uno dice, bueno, a lo mejor la demanda del niño no va a normalizarse. Bueno, pensando un poco, ¿no? Eh, una cosa es la demanda, otra cosa es el síntoma, en qué tiempo está ese niño en relación a su construcción, qué se pide, es que saque buenas notas, es que se porte mejor en la escuela, es que esté menos quieto, demandas que además tienen que ver como con ciertos cuantificadores que a veces están como muy atravesados como del discurso actual y de lo que se ofrece también en otros espacios terapéuticos, ¿no? Escuchaba, la raíz de tu respuesta,
también la posibilidad de conversar acerca de, no todas las personas saben lo que es un psicoanálisis cuando llegan a solicitar una entrevista inicial, ¿no? Pero sí sabemos que hay toda una oferta de otras terapias que brindan número de sesiones, protocolos, tiempos específicos y una expectativa como de curar y resolver todas las cosas en 10 sesiones, en tantos meses, en no sé qué, y usted viene a hacer esto y esto y ya son como combos, no sé, una oferta terapéutica atravesada como por el capitalismo, que quizá hay que desmontar un poco a veces en relación a la expectativa que traen los padres o las escuelas también, ¿no? Eh, no sé, Estela, sí, fue mi asociación al escucharte de la pregunta de María en relación a lo que puede generar o no impaciencia o demandas cada vez como más insistentes. Hay una mano levantada de Esteban. Le damos la palabra. Estela, ¿tú querías agregar algo? No, tal vez como, pienso que ante eso qué hacer, ¿verdad? Y yo creo que ese no es el trabajo del analista, pensar porque entraríamos en la competencia, ¿verdad? En qué es lo que ofrecemos o no ofrecemos a diferencia de los tiempos de la sesión. Creo que no somos ciegos de lo que ocurre socialmente con las propuestas de la neurociencia, de la psicología positiva. O sea, eso lo sabemos y está allí. Y creo que justamente porque creemos que el que viene es un sujeto que tiene que elegir también cómo quiere ser escuchado. Porque si no es entrar en cómo yo modifico mi oferta y en esa modificación, qué efectos tiene eso en los fundamentos del psicoanálisis. Creo que es por otra vía, ¿no? Creo que es por esta vía, por ejemplo, por eso es un espacio tan importante. Creo que es a través de la vía de la transmisión, del uno al uno. Bueno, a lo mejor se tienen menos pacientes, menos analizantes, pero bueno, eso es un asunto de cada analista. Pero creo que el ver la oferta que está afuera, que está bien, pero yo creo que nuestro asunto, nuestra preocupación debe ser otra, ¿no? Es sostener los fundamentos que tiene que ver con el recibir un sujeto, que sepa o no que somos psicoanalistas, porque eso es lo interesante. No todo el que demanda un trabajo, ¿y por qué se quedan? Nunca ni siquiera preguntan, ¿usted es psicoanalista? A mí nadie me llega preguntando, bueno, algunas personas sí, pero la mayoría no te llega diciendo, es la psicoanalista. No, y eso creo que justamente es lo lindo, lo interesante de esto del acto, ¿verdad? Y acoger a un sujeto. Y creo que hay algo que ese sujeto capta en las primeras entrevistas, en donde siente que allí se le acoge en un lugar como sujeto. Entonces, por eso creo que, bueno, las ofertas están allí, nosotros tendremos que hacer la nuestra a nuestra manera, sosteniendo los fundamentos del psicoanálisis. Esteban. Hola Estela, hola Natalia, hola Felipe, ¿cómo están? Bueno, no puedo prender mi cámara porque estoy en un computador que se dañó con la pandemia. Los estoy escuchando y justamente estaba pensando en ciertas palabras de Freud, que Freud fue insistente en algo, ¿no? Cuando se trata de niños, y sobre todo con lo que es el devenir, que es la renuncia pulsional. Que la educación, de una u otra forma, eso lo dice él textualmente en la conferencia 34, que la educación en el niño, lo que tiene efecto, digámoslo así, es la renuncia pulsional. Ya Freud en 1930 nos había dicho que la pulsión es lo ineducable. Es decir, que en ese trayecto de la renuncia, pues bueno, van a haber dificultades.
Y justamente yo me quedaba pensando, renuncia no, represión, literalmente dice Freud, reprimir la pulsión, ¿sí o no? En ese trayecto hay dos campitos de los cuales podríamos hablar mucho aquí, que es la neurosis infantil y la neurosis en la infancia, ¿sí o no? Y que como analistas estar advertidos de esto, ¿sí o no? Nos va a servir de una u otra forma ubicar un elemento importante en ese asunto que nos llega al consultorio. Porque, bueno, no podemos decir que el sujeto está en el niño o el sujeto es la mamá, porque no podemos confundir el sujeto con la persona, sino que el sujeto como con este asunto de la carta o el asunto del correo electrónico, asunto. ¿Sí o no? Y el asunto lo que hace es como que mostrarse, es decir, aquí va tal cosa. Y ver cómo de una u otra forma, como el niño está ubicado, o si vamos con la teoría lacaniana, dependiendo del fantasma en posición de síntoma, en posición de fetiche, bueno, etcétera, ¿sí o no? También ver ahí cómo es que se va a responder a los padres, porque a mí sí me parece importante tener a los padres cerca. Ya Freud también nos decía que, por ejemplo, en los sexos de la transferencia es la gran resistencia, pero cuando se trata de niños, me parece bien importante porque efectivamente la resistencia o estas trabas aparecen muchas veces, ¿sí o no? Por vía de los padres. Los padres cuando dicen, no, es que yo lo traigo aquí, pero el niño sigue igual, o usted a mí no me dice nada, no me explica, no me dice qué técnica hacer para que mi hijo ya no me haga pataleta en la casa. Bueno, todas las demandas de los padres, ¿sí o no? Y ver cómo eso habrá que maniobrarlo. Y justamente en Maud Manon y François Dolto nos enseñan mucho como de recibir eso, ¿no? En el campo institucional, esto se duplica un poco. Cuando digo que en el campo institucional se duplica un poco, es porque ya no solo están las demandas de los padres, sino que está la demanda de la institución, la demanda terapéutica, digámoslo así, la demanda de los objetivos, la demanda de... Y eso me parece importante porque, no sé, quería preguntarte un poquito sobre si tú podrías avanzar algo sobre lo que sería trabajar con un niño por fuera de la institución y trabajar con un niño dentro de la institución. En términos técnicos, porque ya en términos dentro del consultorio, ese es un acto particular, lógicamente, pero me refiero a los términos técnicos fuera del consultorio, a todo lo que tiene que ver con las demandas que se lidia, que hay que lidiar. Porque dentro del consultorio, ya en el acto con el niño, digámoslo así, también estaba pensando en esta palabra paciente. Yo siempre he dicho algo, hay que, cuando uno recibe al paciente que llega en posición de espera, de que uno le diga qué es lo que tiene que hacer, habrá que acompañarlo a que se impaciente. Es decir, que se pregunte por eso, para posteriormente, un fin de análisis, es que llega el fin de análisis, será retornar a la posición de paciencia, pero no de esperar qué decir, sino de sea paciente y empiece usted a trabajar en lo suyo, porque pues no puede recibir ayuda de nadie. Hágalo usted mismo, digámoslo así, ¿sí o no? Pero entonces quería preguntarte eso, ¿no? Como que en términos técnicos, el análisis por fuera de la institución, la presencia del análisis en la institución, específicamente con el trabajo con niños, en tanto se juegan otras cosas. Entonces, no sé, te quería proponer eso, Estela. Y sobre el tema de la educación, que me parece importante también, ¿no? Es decir, de cómo se acompaña ese proceso, no cómo adaptar, sino efectivamente en términos de la civilización, digámoslo así. Gracias por tu pregunta, Esteban. No sé si la entiendo muy bien, ¿no? Pero la voy a responder desde donde creo. Mi experiencia, y creo que va a ser los fundamentos del psicoanálisis, creo que no existe diferencia fuera o dentro de una institución, ¿no? En términos del quehacer del analista. Que se juegan otras circunstancias posiblemente, sin lugar a dudas. Cuando se trabaja en un hospital, hay que hacer un informe. Cuando se trabaja en un tribunal, hay que dar cuenta a un juez. Pero hay algo cuando se está colocado en el lugar de analista y cuando se está colocado el analista lacaniano, al menos como lo veo, ese discurso nos acompaña y esa posición nos acompaña donde estemos. Por eso no veo diferencias en términos del acto como tal. Sí creo que hay ajustes, así como lo que habla Manoni, ¿verdad? En cuanto a algunos aspectos que tomamos. Por ejemplo, en las instituciones hospitalarias, el ponerse una bata, que de repente no es lo que queremos en nuestro consultorio, una bata blanca que nos afilia al médico, ¿verdad? A esta cosa del saber, de cómo se lidia con eso,
bueno, entonces ahí el analista ve, cuando cierra la puerta de su consultorio, ve si se la quita, si se la pone, qué sé yo, ¿no? Y particularmente, si hablo bien mi experiencia en el trabajo con niños fuera y dentro de la institución, por eso lo sostengo. Creo que lo que puedo recoger ahora, después del tiempo, es que lo que ahí produjo que surgiera un deseo de saber, de que apareciera la posibilidad de que un niño se abrochara a través de un decir, es que hubo un acto por la vía de la transferencia y un acto por la vía de recibir a un sujeto. Y una vez que se cierra ese espacio, desde la puerta del consultorio, lo que acontece allá adentro es un asunto del niño, del sujeto con el analista. Por eso es que no entiendo en todo caso la diferencia, pero que eso no significa, o sea, no entiendo, al menos yo no lo entiendo como una diferencia en la técnica, ni en el acto, pero sí cómo uno se ajusta a ciertas situaciones. Yo trabajé muchos años en el tribunal que en Venezuela se denominaba la LOCNA. Y yo tenía que ir a juicios y tenía que dar cuenta a los jueces. Y fue muy complicado. Y en un momento me daba cuenta cómo me confundía, ¿verdad? Esta cosa de la psicología, del discurso, dónde estaba el niño. Hasta que en algún momento, y que creo que tiene que ver con mi propio recorrido de análisis y con mi propia experiencia, entender que la concepción, ¿me siguen? Sí, pero no te vemos. Ajá. Ahí se le cortó, creo. Sí. Me parece Sí. que el video... Estela, ¿nos oyes? No, creo que se le cayó la llamada. Ahí regresó. Ajá. Vamos a darle un chance. Esteban, mientras esperamos a que Estela regrese, pensaba, además es algo que hemos podido conversar en otras ocasiones tú y yo, ¿verdad? En otros espacios que hemos compartido, que también cuando trabajamos en instituciones nos contratan a partir de... vamos a darle la palabra a Estela que está silenciada. Estela, ya tienes el micrófono abierto. Perfecto. Bueno, lamentablemente voy a seguir por aquí, por la computadora, porque mi teléfono se apagó. Bueno, esas cosas que ustedes saben que pasan, ¿no? Pero para terminar la idea, porque me parece bien importante la pregunta de Esteban, ¿verdad? Creo que en el transcurrir del trabajo en las instituciones no es fácil, no estoy queriendo decir que no sea fácil, porque hay una demanda, así como aparece la demanda de los padres, también está la demanda de la institución. Entonces, ¿cómo nos colocamos ante esa demanda? Y que cada uno en su experiencia pueda dar cuenta, llámese hospital, llámese tribunal, qué es lo que se nos exige. Entonces, creo que lo que hace que prevalezca el trabajo es la ética de lo que estamos dispuestos a hacer y no, para siempre darle lugar al niño, sea donde sea, y al sujeto que atendemos, su lugar como sujeto, ¿no? Entonces, por eso que en ese sentido, en términos de la técnica o de los fundamentos, yo no vería diferencia. Esto me parece importante, Estela y Natalie, porque por eso justamente yo decía, bueno, una vez se cierra la puerta adentro, si la posición está dirigida por la ética del psicoanálisis, ahí no hay diferencia, ¿sí o no? Exactamente. La pregunta era afuera del consultorio, es decir, ya en la posición entre la institución, porque efectivamente en el campo del análisis todavía nos encontramos frases como, por ejemplo, el psicoanálisis frente a la institución, como si fuese una lucha, ¿verdad?
y efectivamente jugársela ahí, que es una posición que se toma. Entonces el psicoanálisis ante la institución es algo como que yo planteo y que, bueno, y que otros plantean también. Y es ver cómo efectivamente eso se juega. Pero tú, Estela, introdujiste algo bien importante, el trabajo con otros. La importancia de la institución va a ser la disposición, y eso va a depender del análisis, ¿sí o no?, de cada uno, o del que esté ahí operando, pues, el lugar, del permitirse trabajar con otros, del no aislarse dentro de la institución. Bueno, adentro del consultorio, si la posición es clara, eso sí, ya, allá pasa la magia, digámoslo así. Pero también cómo, de una u otra forma, fuera del consultorio, es decir, en la institución, con los otros, con los psiquiatras, con los pediatras. Lo hablo porque, por ejemplo, eso es lo que yo trabajo mucho, ¿no? Me reúno mucho con psiquiatras, con pediatras, con otros médicos. Bueno, a ver cómo se articula algo ahí. Y esa importancia del trabajo con otros. Entonces, bueno, quería añadir eso y Natalie, creo que querías decir algo. Sí, que yo creo que hay algo, ¿verdad? Como de la realidad de la vida, que al menos en nuestros países, cuando una institución te da una plaza de trabajo, te lo da por uno de los títulos universitarios que en algún momento uno haya podido realizar. Entonces te contratan como psicólogo, como psicopedagogo, como educador, como qué sé yo, ¿no? Lo que uno haya estudiado, para lo cual se postuló, con lo cual la contratación no es como psicoanalista. Y yo creo que eso es lo que a veces trae el enredo, porque ahí, cuando tú estás en un rol específico, hay una demanda que tiene que ver con esa profesión y que eso es así. Quizá puedo hablar por mí. En mi tiempo, en mi propio recorrido, en algún momento a mí eso se me cayó y yo creo que yo en ningún momento volvería a ejercer algo que me pusiera a realizar alguna actividad que en este momento no la apoyo, no la sostengo, no considero que debe ser por ahí, pero que cuando yo me formé había una técnica, habían unas cosas, yo estudié psicología y ahí hay una técnica. En cambio, por el lado del psicoanálisis hay un modo, hay un saber hacer que no es con técnica, pero que es con ética y con principios. Y eso es una diferencia creo que muy importante. Por eso una de las cosas que me encantó del trabajo que nos trae hoy Estela es que no hay técnica. Es decir, ella no habló de técnica, habló de principios, habló de los conceptos que nos orientan. Y es muy diferente cuando somos convocados en una institución, pero no como analistas, somos convocados a partir del cargo que ejercemos con un título universitario, ¿no? Al menos las instituciones de las que hemos estado conversando. Felipe, no sé si querías agregar algo al respecto. Nati, ¿sabes? Es que con la pregunta de Esteban, porque me parece que, como digo yo, es una pregunta tramposa, y lo digo tramposa, en dos vías. La primera, porque obligaría a pensar, ¿sí? Eh, en qué lugar es que se es analista, como si uno pudiera decir, es que aquí soy analista. Y adentro del consultorio, entonces soy analista simplemente porque digo soy analista, ¿sí? Y pienso que yo creo que es lo específico y uno de los saltos importantes entre Freud y Lacan es que el acto no se piensa. Entonces decir, pues yo cierro la puerta y aquí soy analista no quiere decir que esté obrando como uno. Por eso es tan importante lo que tú señalas, Nati, porque no se trata de una técnica, sino de una ética. Entonces, ese me parece muy importante, porque si no podemos decir, en ese tipo de negociaciones, Esteban, ahí yo difiero un poco de lo que tú planteas, porque en ese tipo de negociaciones, claro, y lo que tú dices, Nati, es puntualísimo, porque para algo eres contratado. Ahora bien, que tú estés tocado por el discurso analítico, eso sí te cambia algo la escucha. Y eso es muy importante porque precisamente eso es una de las implicaciones éticas que tiene el análisis en la vida de cada uno. Y, y, ¿Sí? y me parece muy importante lo que dices, porque al menos en mi experiencia, eso toca al conjunto. O sea, esa posición
toca el conjunto con el que trabajamos. No siempre pasa, pero puedo dar ejemplos de cómo jueces, personas que no tienen nada que ver, jueces, pediatras, cuando trabajan en el hospital, en algún momento algo de ese decir, de una intervención que venía en una reunión donde se hacía desde no pienso, pero producía un efecto en los profesionales que estaban allí. Entonces, creo que ahí también trasciende el acto, ¿no? Y cómo colocarse en esa posición. Cuando digo cerrar la puerta del consultorio y que ahí acontezca, es, digamos que una metáfora, ¿no? En el sentido, como tú dices, no es que fuera o dentro, porque puedes entrar y seguir siendo un psicólogo. O puedes seguir trabajando como desde la psicología, pero el acto es otra cosa. Y sí creo que cuando se trabaja en algunas instituciones, se logra que algo de eso permee, ¿no? A los otros profesionales y hacer un conjunto de trabajo. Al menos fue mi experiencia. Bueno, Ahí. y tenemos, sí, Diana, ya te doy la palabra, Sí, es que pero la... es que sí, bueno, pero no sé si nos tenemos enredamos tiempo, los dos. Nati, total, pero es que, Dianis, antes de que, es que yo dije como en dos vías y Ujú, siento que el punto ahí puede derivarse, y digo tramposo en el ujú, mejor sentido de la palabra, te pone ujú, como algo allí, y es, si se piensa así, entonces tendríamos que llevar a que el psicoanálisis tendría, ¿cierto?, que negociar la posición que asume frente a la demanda cuando se está en una institución, ujú, ujú, ¿sí? Porque entonces tendríamos que decir, ah, sí, es que siempre vamos a tener que tener una interrelación con otros profesionales, pues eso se puede dar, sin ujú, olvidar, eso sí, la especificidad del psicoanálisis, al menos el ujú, lacaniano, ¿sí? Que es nuestra ujú. escuela. Entonces, si eso entonces se tiene ahí, se puede derivar a otra cosa. Y pienso que tendríamos que llevar entonces al psicoanálisis a decir, ah, es que sí, cedamos en eso, y yo pienso que hay puntos que no se puede ceder en la praxis analítica. Bueno, era eso. En todo caso, lo podemos ver como la extensión, ¿no? Y la intención. Claro, que son los puntos éticos, pero que tenemos ejemplos maravillosos, como por ejemplo lo que recoge los Lefort, el nacimiento del otro, que nos trae esas maravillas de casos y de trabajo clínico con niños muy pequeños institucionalizados. O sea, sí se puede, pero, pero por otro lado, ¿no? Diana, después Esteban, eh, los escuchamos. Gracias, buenos días. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Diana, perdónenme más bien a mí por la no imagen. Ah, no, pero que estaba pensando yo escuchando esta discusión y es que es precisamente esa respuesta. Yo pienso que por eso estos espacios son importantes porque nos empujan a decir, Ujú, a contener, a especificar de qué es de lo que se trata, porque esa pregunta es una pregunta importante en relación si se escucha, por ejemplo, la institución, si se ujú, escucha al sujeto que está allí implicado, y la respuesta va a depender de qué sujeto se escucha, ¿cierto? A mí me parece importante que Estela puntúa y lo trae varias veces en su exposición y es que los padres demandan, pero a quién se escucha, ¿cierto? Porque ujú, si tú escuchas allí un sujeto, al niño como sujeto, como quien trae una demanda y que de hecho ya viene, o sea, que demandan por el niño porque el niño hay algo allí sintomático que se está haciendo escuchar. Entonces, si el analista escucha a ese niño, ya esa es una posición diferente, ¿cierto? Ya va a encontrar allí ese sujeto una respuesta diferente que viene del otro. A diferencia, por ejemplo, si escucho lo que tienen solo para decir los padres, porque no creo que el niño tenga una palabra con valor que pueda decir allí, ¿cierto? Y eso ujú. ya va a marcar la diferencia, que eso me parece muy importante en lo que tú traes. Y lo otro que quería articular y que tenía pensado desde que me parece que fue
Juan, no sé quién hizo la pregunta con relación a eso del otro, de que soy para el otro, que es precisamente ya la interpretación que el niño trae, su propia pregunta y lo que puede desplegar en el análisis va a ser la respuesta a esa pregunta que viene del otro, que es lo más singular y que ya no, y no depende del otro, sino ya solo de ese niño sujeto, de ese sujeto. Gracias, Sera. A ti, Diana. Esteban. Bueno, qué chévere esto, porque efectivamente la pregunta la introducía yo en términos de eso, ¿no? Como de introducir ese elemento. También aclaro esto que aclaraba Estela, de que el cerrar la puerta es una metáfora, ¿no? Porque no hay garantía. Incluso fuera de, hay más elementos o se pueden producir actos. Estoy de acuerdo eso con Estela y también hacer esa aclaración. Pero me parece importante, ¿por qué? Porque si hay que introducir, bueno, tenemos que depender de la latitud donde se produzca esta pregunta. Por ejemplo, si se produce en Argentina, allá hay otra posición con respecto a esto, pero yo hablo desde Colombia, ¿sí o no? ¿Qué es la posición de los analistas en las instituciones? Y que se identifica resistencias, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, estoy de acuerdo con Felipe cuando dice, y Freud tal cual lo dice también, se empieza por ceder en las palabras y se termina cediendo en las cosas, nos dice él, ¿sí o no? Entonces, tener los principios claros, bien importante, pero también pensarse que en la relación a la institución algo se juega. Algo se juega, no quiere decir efectivamente ceder unas palabras para terminar cediendo en los actos, sino más bien cómo navegar en ese mar a veces que no tiene boyas y que ahí va a ser bien importante pues el trabajo con nosotros, el análisis propio, el trabajo interdisciplinario, las supervisiones, estas jornadas, por ejemplo, ¿sí o no? Son va a ser bien importantes. ¿Por qué? Porque si no, sucede algo, y es que los analistas se van de las instituciones. Por ejemplo, esto ya lo denunciaban años atrás, la misma Manoni, por ejemplo, comenta eso, la misma François Dolto, los mismos Lefort, por ejemplo, lo comentan, sino que hay una tendencia del analista a salirse de la institución y con esos ejercicios que ellos proponían, ¿sí o no? Que yo soy bien realista, ¿no? Yo siempre he sido sincero en esto. Me gusta más la literatura de los Manoni, de los Lefort, de François Dolto, bueno, etcétera, que de esos textos ultra teóricos, canzones, ¿sí o no? Como que no hablan de, que son como letra muerta, no hablan de experiencia. Pero lo que ellos nos muestran es que ha sido una tendencia, ¿sí o no? Y eso que Freud ya lo venía hablando desde hace rato, la importancia del analista en la institución, del psicoanálisis en la institución, ¿sí o no? Y Manoni, Dolto, todos ellos denunciaban eso también, como que, pero hay una tendencia a salirse de ahí. Efectivamente, entonces la importancia como que de sostenerse, que es un debate que empezó como hace 100 años con Freud y que al día de hoy no termina y que no tiene por qué terminar, sino que es mantener la llama prendida y que justamente en esa jornada de infancias tan chévere, ¿por qué? Porque no todo niño llega al consultorio, por lo general llegan a las instituciones. Entonces también la importancia de estar allá. Bueno, era como para introducir eso. Bueno, Esteban, yo creo que ahí estará el deseo de cada uno de dónde quiere estar, ¿no? Estará el deseo por el lado de trabajar en la institución, que es un trabajo muy interesante, importante, eh, que puede sostenerse o que a lo mejor varía, o el deseo a lo mejor de otro que, no, que nunca quiera trabajar en una institución, ¿no? Eso ya creo que toca a título personal de ese analista o ese terapeuta, ¿no? Estela, no sé si quieres agregar algo, si hay otro comentario, pregunta. Tenemos todavía unos minutos. No, yo muy chévere. La verdad es que estoy encantada de la discusión que se ha promovido, porque como dice Diana, ¿no? Y como dice Esteban, y creo que en eso coincidimos, son estos espacios los que nos permiten no solamente compartir, sino compartir ideas, aclarar algunas, pero también como situar desde dónde trabajamos, cuál es el trabajo que hacemos, más allá de dar explicaciones a cada quien que recibimos, porque creo que de eso no se trata, sino de justamente poderlo compartir en estos espacios. Así que qué bueno que se dio, a pesar de los problemas tecnológicos.
Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que podemos cerrar por hoy. Muchas gracias, Estela, y gracias a todos por sus preguntas y comentarios. No queremos despedirnos sin antes invitarlos a nuestro siguiente encuentro, que será el sábado 26 de febrero, donde Mónica Palacio del Foro de Pereira estará trabajando sobre el cuerpo y lo infantil. Y en el mes de marzo cerraremos nuestro espacio con 2 sesiones, una a cargo de Diana Villa, que está hoy con nosotros, que la pudimos escuchar acerca del niño y el otro, y nuestra sesión de cierre en relación a la pregunta sobre la virtualidad y el trabajo con niños. Entonces los esperamos a esta misma hora. Estén pendientes de la invitación que se enviará próximamente. Y bueno, feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas Muchas nos vemos. gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Ah, Muchas gracias, excelente como siempre. Muchas gracias. Adiós, Chao. Alma. Chao. saludos de Alma. Chao.